La Fundación Pazoscanqui cumple este año 9 años. El próximo año vamos a cumplir una década y creo que ese es un punto a subrayar porque muchos esfuerzos de esta naturaleza, cuando no tienen financiamiento externo, son efímeras. Pero la Fundación Pazoscanqui, que inició sus tareas justamente con Fernando Molina en su primera etapa, el año 2010, ha continuado sus actividades de manera ininterrumpida. Yo quiero recordar el hecho de que se llama Fundación Pazoscanqui porque Pazoscanqui fue un intelectual que vivió en el siglo XIX, como su nombre lo indica. Su padre Pazos era un español y su madre Canqui era una mujer aymara, y fue el primer intelectual. Inicialmente era cura, después se casó, traducía libros y después escribió varios libros, y fue el primer intelectual que en su momento planteó que Bolivia era un solo cuerpo y que en ese momento llamaban los indígenas y los mestizos eran un brazo del cuerpo, cada uno era un brazo del cuerpo, y que Bolivia, para salir adelante, debería tener el concurso de ambos sectores. Tuvo esa claridad y por eso definimos tomar el nombre de Vicente Pazoscanqui para la fundación, justamente con esa señal de inclusión, que no se debe excluir a ninguno de esos sectores. El objetivo central que tenemos en el país tiene que ver con la democracia y con los peligros que acechan a nuestra democracia. Por tanto, la fundación va a trabajar fundamentalmente en el tema de la defensa de la democracia, en el tema que tiene que ver con fortalecer nuestra democracia, hacer que se respete el voto del pueblo, y yo diría de que nuestro objetivo, tal vez en esta etapa no hay sospechas, ya que yo no estoy en el campo electoral, no hay sospechas de la fundación de que sea un instrumento político partidario, y yo veo que el objetivo que se tiene desde el punto de vista de la democracia tiene que ver pues con que se elija un nuevo presidente en el mes de octubre y que se festeje el próximo 21 de febrero en la Plaza Murillo. Entonces, les deseo el mejor de los éxitos a Fernando y los invito a todos ustedes a participar en esta nueva etapa de la Fundación Pazoscanqui. Voy a hacer una presentación que he titulado La Igualdad Bloqueada, que luego será comentada, una presentación de unos 35-40 minutos, y luego será comentada 15 minutos por Esteban Morales y por Ana Velasco. Veamos lo que tengo para ustedes. Voy a partir de algo muy cotidiano, que normalmente no está dentro del análisis político, pero prometo que voy a terminar en los temas que son más de su interés. ¿Qué es hacer cola? ¿Y qué significa o qué puede significar? Podemos hacer un estudio sociológico y politológico de las colas, y eso ¿en qué nos podría ayudar para las tareas del debate intelectual y público que tenemos en Bolivia? Hacer cola, como todo comportamiento social, está determinado por reglas de comportamiento que no necesariamente están escritas, no están formalizadas en ninguna parte, y sin embargo tienen autoridad. Después voy a mencionar cuáles son esas reglas y ustedes van a poder, en su propia experiencia, hacer algo que no es muy frecuente, que es reflexionar sobre algo cotidiano y casi automático, ¿no?
Estas reglas inconscientes con autoridad, ¿no es cierto?, son interesantes para nosotros porque se derivan de valores, es decir, todo comportamiento social que está regulado por determinadas reglas, ¿no es cierto?, finalmente es una consecuencia de determinados valores en los que se cree, ¿no? Y entonces, así como podemos inferir las reglas de los valores, podemos ir al revés también, ¿no? Es decir, ver un poco cuáles son las reglas que operan en las colas, en este comportamiento social cotidiano, y llegar hacia los valores que están predominando en esa sociedad. Ese es el ejercicio que quiero hacer con ustedes ahora. O sea, a partir de las colas de peatones y autos, o sea, del tráfico también, y tratar de subir hacia una determinación de los valores que están determinando, que están actuando sobre el comportamiento de los bolivianos, ¿no? Ahora, los valores en una sociedad moderna, yo lo digo ya de antemano, no son pues por supuesto los de la segregación racial, sino son los de la igualdad que existe. Creo que los bolivianos hacemos la cola con ansiedad. Es una ansiedad inconsciente, no explícita, pero que está ahí. Es decir, tenemos un resquemor, una aprehensión de que algo puede, y que algo, que tenemos que salir adelante de esta situación. ¿Por qué existe esa aprehensión? Los estudios que se han hecho sobre la psicología boliviana determinan en muchos casos que una de las características más disruptivas de nuestra psique colectiva es la desconfianza. Los bolivianos no confiamos en nosotros, los demás, ¿no? Entonces, tomando en cuenta ese resultado de las encuestas y los estudios, yo hago una relación entre ambas cosas y digo, ¿por qué hay esa ansiedad? Porque hemos internalizado la desconfianza. Tenemos desconfianza. ¿En qué? ¿De qué tenemos desconfianza? Bueno, algunos en los avances de esta investigación han dicho de lo que tenemos desconfianza es de que se acaben las cosas, es decir, de que al final de la cola ya no haya la harina o el dinero o los dólares en el banco, etcétera, porque somos una sociedad pobre y que tenemos esa sensación de carestía constante. Es posible, no quiero tratar eso porque a mí me interesan más las relaciones interpersonales, ¿ya? Entonces lo vamos a dejar anotando que es una posible causa también de desconfianza. Pero también hay una desconfianza de que los demás cumplan las reglas. Es decir, cuando uno está conduciendo, no quiere darle el paso al otro porque teme que se inicie una otra fila en sentido perpendicular que nunca le van a dar paso a él, ¿no es cierto? Entonces, si yo paro ahora para que pasen los que vienen en 90 grados respecto a mí, ¿qué garantía tengo de que luego paren ellos para que yo pueda pasar, ¿no? O cuando estoy en la encrucijada, ¿qué garantía tengo de que si espero, ¿no es cierto?, no habiendo semáforo, la fila sea infinita, ¿no es cierto?, yo pierda tiempo valioso? Yo propongo que esa bola de desconfianza causa un fenómeno político muy importante, que es el bloqueo de la igualdad. Es decir, si el valor básico era el valor democrático igualitario, todos somos iguales ante la ley, estos fenómenos están bloqueando la suspicacia y las dudas sobre lo que los bolivianos podemos hacer, bloquean esa garantía igualitaria. Aquí yo subrayo los bolivianos, porque cuando los bolivianos nos vamos a trabajar en el Brasil, no desconfiamos de los brasileños. Cuando nos vamos a trabajar a España, no desconfiamos de los españoles. Más bien somos cumplidores de normas, como todo el mundo sabe. Es de los bolivianos que desconfiamos. Es decir, el mismo que se porta bien en Sevilla, llega a La Paz y empieza a hacer lo mismo, ¿no? Porque no hay confianza en el otro boliviano. Y eso implica un comportamiento ansioso y egocéntrico, que es inconsciente, que después lo podemos charlar como algo de, así como el estrés de vivir en La Paz o de vivir en las grandes urbes, pero no lo reconocemos todo el tiempo.
Es decir, no reconocemos a los otros. En las reglas cotidianas, parto de la cola, pero podemos hablar de muchas otras cosas, hay un bloqueo del valor de la igualdad. Están funcionando otros valores interpuestos. ¿Y cuáles son estos valores a mi juicio? Uno de ellos es el individualista, pero de un individualismo familiar. O sea, yo y mi familia por encima de todos los demás. Yo tengo más derechos, yo y mi familia tenemos más derechos que todos los demás. Y segundo, un valor estamental, es decir, étnico, clasista, según el cual yo y mi estatus social, clasista y étnico es el que vale por encima de los demás, ¿no? Entonces, esos valores están bloqueando la igualdad. Por esos valores individualistas y esos valores estamentales, no veo a los demás como iguales, sino como, vamos a ver más adelante, gente para despreciar. Ahora, de aquí voy a sacar una conclusión muy fuerte, ya para ir cerrando, que es, espero que sea fuerte por lo menos, porque me parece importante que reflexionemos sobre ello. ¿Qué quiere decir eso? En una sociedad moderna, la moralidad es la igualdad ante la ley. Lo que es moral es que todos seamos iguales ante la ley. Si no hay eso, entonces estamos viviendo una sociedad inmoral. ¿Se dan cuenta? Y esa inmoralidad nos deprime. Esa es la causa, a mi juicio, de la depresión constante que tenemos, que nos hace reclamar porque no vivimos en otro país, porque qué desgracia, que no sé qué, y que de una manera mucho más sofisticada, digamos, está en la academia, desde René Moreno, pasando por Alcides Arguedas y demás, y todos los que se quejan justamente porque están deprimidos por esa situación. Y termino con los efectos politológicos, que es para lo que hicimos toda esta introducción, ¿no? Que son muchos, imposible tocarlos todos, pero yo quiero hablar de tres que tienen importancia actual, coyuntural, y en función de lo que Samuel ha dicho como actividades de la Fundación, digamos, plan, ¿no?, de la Fundación en este año. Uno de los efectos politológicos es el caudillismo, que nos está azotando en este momento. ¿Por qué? Porque si no confiamos en las reglas, si desconfiamos de las reglas, desconfiamos de las instituciones. Las reglas son instituciones y crean instituciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿En quién confiar? En el individuo, en el caudillo, ¿no es cierto?, en el jefe, en el estatus, a veces en el estatus. Entonces, el caudillismo es un resultado directo de esta falta de igualdad en la sociedad. No tenemos plena democracia, no solamente ahora por los fenómenos que conocemos, sino en general. Nuestra democracia nunca ha sido plena porque cotidianamente nos estamos expropiando los derechos, los bolivianos, unos a otros. Mi derecho de paso en el tráfico es expropiado por el otro. Mi derecho de ir a hacer campaña política al Chapare es expropiada por el otro. Mi derecho de circular, siendo yo indígena, circular libremente en determinados círculos y determinadas actividades es expropiada por el otro. Entonces constantemente nos estamos expropiando de unos y otros. Y ahí llego al tercer efecto politológico. Como no tenemos esa plena democracia, como no tenemos esa plena libertad, eso es lo que queremos. Hay una ansiedad, un deseo de igualdad. Ese es el más profundo deseo de los bolivianos, y esa es, digamos, la parte prescriptiva de mi intervención. ¿Qué podemos hacer? Hay un profundo deseo de igualdad que se expresa de muchas formas. Los indígenas y los indianistas dicen descolonización. ¿Qué están pidiendo? Igualdad. Los conservadores dicen orden, por favor, orden. ¿Qué están pidiendo? Igualdad. Los racistas de arriba para abajo dicen, o sea, los que luchan contra el racismo de arriba para abajo dicen paren a la discriminación. ¿Qué están pidiendo? Igualdad. Y a la inversa también. Cuando decimos tienen derecho los políticos, no se les expropie el derecho de hacer campaña en el Chapare, estamos pidiendo igualdad. Ese es
uno de los motores fundamentales de los bolivianos, de su actividad política. Y por eso el 21F es tan importante, porque es el momento, el voto es el momento de la igualdad. Es uno de los pocos momentos en que el Estado, la sociedad, los partidos políticos, todos los ciudadanos, nos esforzamos por dar igualdad, por crear las condiciones reales de igualdad. Todos tenemos un voto, todos tenemos que ser respetados en ese voto. Y cuando eso no ocurre, como está pasando en el país, hay una reacción, porque es una reacción sobre algo que fue, o sea, que ha recortado una igualdad, una de las pocas ocasiones de igualdad, que es el momento del voto. Mi propuesta es que a partir de estas reflexiones y de la experiencia de los últimos años, veamos la posibilidad de luchar como sociedad por recrear ese momento del voto en todas nuestras actividades, que es un momento en el cual el Estado, la sociedad, todos nos comprometemos en garantizar la igualdad de los bolivianos. No basta lo que están diciendo algunos grupos políticos, la ley ya dice que todos los bolivianos somos iguales. Porque es verdad, en la ley todos los bolivianos somos iguales, pero en las colas no somos iguales. Muchas gracias. Una de las cosas que más he apreciado del texto y de la exposición de Fernando, más allá de entrar en qué tan buena es la analogía, si se cumplen todos los casos o no, si hemos visto todos los pormenores, es que es una analogía que nos sirve un montón. Nos sirve un montón para entender la sociedad boliviana tal y como es ahora. Entonces, para desempatar, justamente lo que voy a intentar hacer es concentrarme en algunos elementos de lo que nos aporta esta analogía para ver si es que realmente nos sirve o no nos sirve para entendernos. La premisa principal de Fernando es que esta forma que tenemos cultural de hacer fila, de hacer cola, muestra en verdad una característica muy importante de nuestra cultura política en particular y nuestra cultura en general, ¿no? El hecho de que, a pesar de que se hacen colas en todo el mundo, las colas bolivianas son particularmente ansiosas y nerviosas, precisamente porque somos desconfiados, ¿no? Esta desconfianza para Fernando se basa o tiene mucho que ver con nuestra diversidad cultural, con nuestra diversidad étnica, racial. Esta es una de las primeras cosas que a mí me han llamado la atención. Es innegable que nuestra diversidad es difícil de administrar, pero sí me he puesto a pensar la cantidad de países que tienen también altos grados de diversidad étnica y cultural, en donde no existe ese nivel de desconfianza, ¿no? Esas sociedades que más bien tenemos como el ejemplo de orden y igualdad y justicia, también son sociedades altamente diversas, ¿no? Los Estados Unidos, Alemania, tienen un nivel de inmigración importante. Tú caminas por las calles de Berlín o por las calles de Nueva York y escuchas un montón de idiomas. Entonces creo que hay una diversidad importante. Y no sé si la diversidad será en sí misma un motivo de desconfianza. Es chistoso ver a un boliviano fuera de su hábitat, ¿no? O sea, el que manejaba metiéndose a la mala en la fila y el que no respetaba el paso, no respeta el semáforo, de repente en ese mismo auto esa misma persona va de vacaciones a Arica, así ni siquiera se va mucho más lejos, y es otro conductor, ¿no? Es otra persona con otros valores, con otros comportamientos, y pareciera un acto de magia casi. Fernando dice, es como si confiáramos más en los argentinos, en los españoles, en los chilenos, y no confiáramos en los bolivianos. Y aquí una precisión que yo hago, y en lo que baso mi propuesta de esta noche, es que no sé si es que confiamos más en los argentinos, en los españoles, en los estadounidenses, sino que confiamos y tememos más en sus instituciones. Creo que el problema fuerte de fondo es la falta de institucionalidad en Bolivia.
Esa desconfianza de que las reglas no se cumplen se basa porque no creemos que haya nadie que las haga cumplir. Entonces, bueno, si aquí en Bolivia tenemos compañeros extranjeros, igualito nomás vamos a ser desconfiados con ellos porque estamos en este suelo bajo estas reglas, ¿no? Entonces, creo que no es la desconfianza al boliviano por ser boliviano, sino porque nos encontramos en una situación donde las reglas del juego se cumplen de una manera muy distinta en Bolivia que en Chile, que en Argentina, que en España y en otros lados. Fernando dice una cosa más. Dice, no admitimos que otros tengan los mismos derechos que nosotros mismos y nuestras familias. Creo que es algo cierto. Creo que se debe a esta falta de institucionalidad fundamentalmente estatal, pero que después se puede ver en todos los aspectos de la sociedad. Creo que tenemos en Bolivia la idea de que si nosotros no hacemos respetar nuestros derechos, nadie lo va a hacer. Creo que en Bolivia vemos a los derechos como un bien escaso, que se va a acabar. Que es una cosa irónica porque los derechos son por definición universales, ¿no? Se supone que los derechos son para todos, no se van a acabar, es una cuestión además abstracta, pero en la vida real, para el boliviano, los derechos sí se acaban, ¿no? O sea, si uno no hace valer sus derechos, si uno no se defiende, si en la cola uno no está pendiente de que nadie se cuele, de que nadie reparta fichas y te salten a ti, o que yo sé que pueda pasar. Si uno no se defiende, no te van a defender. Entonces, ese es un reflejo de la falta de institucionalidad en la sociedad en general. Como es muy posible de que haya un abusivo, me tengo que adelantar. Y muy probablemente tengo que ser yo el abusivo antes de que me abusen. Prefiero ser el abusivo antes de ser el abusado, ¿no? El autor Molina dice una cosa más. Y esto me gusta mucho. Mientras más otro sea el otro, más nos cuesta aceptar que tiene derechos. Eso sí creo que es cierto. O sea, además de que tenemos que estar constantemente pendientes de que nadie vaya a vulnerar nuestros derechos, nos ofende un poquito más si el que lo vulnera es alguien muy distinto a nosotros, ¿no? Mira, o sea, sobre lo llovido mojado, ¿no? No hay institucionalidad y esa falta de institucionalidad, métanle diferencias étnicas, raciales, sociales, etcétera. Lo empeora. No sé si era necesariamente el motivo, pero sí lo empeora. Nuestra falta de institucionalidad se ve reflejada en que la misma sociedad se revela ante las fuerzas del orden. O sea, no solamente no le hacemos caso al policía, sino que le gritamos, lo cuestionamos, nos pasamos por delante su autoridad, ¿no? Solo en los últimos 10 días, estas han sido las noticias que más han repercutido en el debate público. Esta mañana, 20 jucus atacan a militares con dinamita en Huánuco. Los jucus, los ladrones de mineral, atacan a los militares, que aparentemente estaban parqueados y han dicho que están aquí militares y los han atacado. Hay, hasta donde vi las noticias, 4 muertos. A principios de mes, a principios de marzo, hubo un enfrentamiento entre contrabandistas y militares. Y fueron los militares los que fueron hostigados por los locales del lugar y ayudaron a los contrabandistas a pasar el contrabando. Y recientemente también nos hemos enterado que una patrulla de Humopar fue emboscada antes de que la misma patrulla pretendía emboscar a una avioneta de narcotráfico, ¿no? Y la misma situación. La misma población local ha ayudado a las personas que estaban en la avioneta a escapar. Entonces, de repente la gente tiene más respeto, más confianza, mejor relación con el contrabando y con el narcotráfico antes que con la policía y los militares, ¿no? A esto me refiero con falta de institucionalidad, que las instituciones que se supone que deberían hacer valer las reglas, y para eso creo que no hay que ser ni de izquierda ni de derecha, sino tener la certeza de que vivimos en una sociedad donde existen reglas que se cumplen. Tú sabes que quien va a hacer cumplir las reglas no van a ser los policías ni los militares, sino van a ser los contrabandistas y los narcotraficantes. Los que van a velar por ti van a ser ellos, no los otros.
Según este panorama que les acabo de presentar, Bolivia sería un país totalmente desinstitucionalizado, sería prácticamente un Estado fallido, ¿no? Entonces estaríamos totalmente aplazados. Creo que, si bien es cierto, estamos un poco aplazados, es una actividad que no nos sirve mucho más que para deprimirnos, ¿no? Bolivia tiene una institucionalidad, solo que no es la institucionalidad que nos gustaría decir que tenemos, no es la socialmente aceptable, o lo que hablaba Fernando, no es la moralmente aceptable para un Estado liberal, moderno, ¿no? Pero de que tenemos una institucionalidad, tenemos. De que hay reglas de juego, las tenemos. El segundo punto que quería traer a colación esta noche, que ya les sigo adelantando un poco, es de que en Bolivia sí existe un tipo de institucionalidad, y creo que es una institucionalidad de tipo corporativista y caudillista. Es decir, en Bolivia sí hay reglas, sí hay formas de que las cosas salgan, pero tienes que pertenecer a una corporación, tienes que estar apadrinado, por decir así, por algún grupo cualquiera, y ese grupo tiene que estar dirigido por algún caudillo. Justamente Fernando decía algo muy interesante, que es el individualismo en Bolivia es familiar, que es casi como un oxímoron, ¿no? El individualismo es grupal, digamos, es chistoso, pero es cierto. Si se llevan la mano al bolsillo y sacan una moneda, van a leer el lema de Bolivia, que es la unión es la fuerza, ¿sí? Y no hay nada más cierto en Bolivia que la unión es la fuerza. Nadie es fuerte en este país si no se une con alguien. Es la única forma de sobrevivir, corporativizarse. A la familia que hablaba Fernando, yo lamentaría algunos otros grupos más, que clubes, digamos, que dependen mucho de la clase social, que dependen mucho de la región del país, pero la Frater, o el club de fútbol, o la asociación de padres de familia, o la junta de vecinos, todas estas instituciones son fundamentales para sobrevivir. Si uno decide mudarse a un barrio y ignorar a la junta de vecinos, no le va a ir muy bien. Si uno decide inscribir a su hijo a un colegio e ignorar a la asociación de padres, tampoco le va a ir muy bien. Necesitas corporativizarte para sobrevivir. Fernando nos decía que él tiene una conclusión muy fuerte, y estoy de acuerdo con él, que es fuerte, que debería ser con lo que nos quedemos esta noche, que es que en Bolivia no vivimos en una sociedad moral. Hay una gran diferencia entre lo que predicamos y lo que hacemos. Es decir, tenemos una doble moral. Es básicamente la conclusión. Es decir, queremos creer que somos un país moderno, progresista, con ideas, digamos, muy actuales acerca de los derechos, pero la verdad es que actuamos de forma distinta. Y eso genera lo que dice Fernando en el texto, una disonancia cognitiva. Dos aportes significativos de Molina reflejan en la clara división que tiene el documento, ¿no? Está claramente dividido en dos partes. Una explicación de reglas no escritas que rigen el comportamiento de la fila, y la exploración de las implicaciones de uno de los factores que lo determinan, al que Molina denomina el bloqueo de la igualdad, sobre el que además hace exploraciones muy importantes. Entonces, si me permiten tomarme algunos minutos, podemos desentrañar las elucubraciones de Fernando mientras hacía fila en alguna institución pública. El primer tema que se toca es que las reglas generales de la práctica de hacer cola tienen que ver con el valor igualdad. Eso lo acabamos de oír. Nuestra constante K, como le he llamado, es invariable y universal en tiempo y espacio. En diferentes culturas, en diferentes momentos, en diferentes países, todo el mundo sabe cómo se hace una fila, ¿no es cierto? No obstante, la afirmación de que esto se relaciona con el valor de igualdad, a mí me genera una duda, ¿no? ¿Es efectivamente este criterio de igualdad el criterio ordenador? Yo creo que este es el principal conflicto entre la izquierda y la derecha política, el punto de contención máximo entre ambos, entre una posición que habla de una necesidad de crear condiciones de mayor igualdad entre las personas mediante intervenciones concretas sobre la base de un sentido de justicia moral, o por el otro lado el afán de conservar o recuperar eventualmente
un orden predeterminado inmutable, normalmente atribuido a un orden divino o natural, o incluso atribuido meramente a un racionalismo mercantilista. Mi duda se deriva de la conjunción de un orden predeterminado y de reglas claras con una disrupción de ese orden natural mediante la acción de obligar a los solicitantes del bien o servicio a formar una fila, que esto lo tomo directamente del texto de Fernando, ¿no? Que además artificialmente generaría una igualdad, así sea por un momento y un espacio determinados. Molina afirma que el principio ordenador no es espontáneo ni natural, lo cual pareciera dar sustento al segundo postulado, sustentándose en una preferencia social relacionada con alguna teoría igualitaria de la sociedad. Personalmente desconozco los orígenes históricos de la práctica de hacer fila, por lo que mal podría tratar de relacionar el ejemplo de hacer cola con las ideas de la Ilustración. No creo, sin embargo, que hacer cola haya sido un invento de Karl Popper. Aventurándome a lanzar alguna especulación, hasta pareciera verosímil que más bien fue la práctica de hacer fila la que al menos en parte sería responsable por el surgimiento de las teorías igualitarias. O al menos de haber tenido el efecto contrario, inspirando a la crítica al igualitarismo. Estoy bastante seguro, por ejemplo, que Friedrich von Hayek odiaba hacer cola.